Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Vergara. Soy reumatóloga del Servicio de Reumatología del Hospital de Salvador y hoy les voy a hablar de la patología musculoesquelética de partes blandas. Hablamos de patología de partes blandas principalmente en relación al dolor en tejidos blandos que rodean los huesos y las articulaciones. Son enfermedades muy frecuentes, pueden ser localizados o generalizados y el diagnóstico es esencialmente clínico. La patología de partes blandas en general agrupa muchas enfermedades que dijimos que eran muy frecuentes. Hemos elegido estas 4 para hablar por su frecuencia principalmente. Son el hombro doloroso, la epicondilitis, la fascitis plantar y el dolor en el trocánter mayor del fémur. Vamos a empezar con el síndrome de hombro doloroso. Es una patología frecuente, aumenta con la edad. Principalmente tenemos la patología del manguito rotador como causa más común y se asocia a factores de riesgo, factores anatómicos, el sobreuso de la articulación, la inestabilidad escapular y, como dijimos, la edad. Vamos a hacer un muy breve repaso anatómico de nuestra querida anatomía del hombro y vemos que la articulación del hombro en general es una articulación muy móvil y compleja que agrupa 4 articulaciones en sí misma. Está la esternoclavicular, la acromioclavicular, la glenumeral y la escapulotorácica, que la consideramos como funcional. La articulación del hombro verdadera es la glenumeral. Son muy importantes para la estabilidad del hombro los ligamentos y los músculos. Los ligamentos son los estabilizadores estáticos y los músculos van a ser los estabilizadores dinámicos. Dentro de los músculos tenemos los músculos que componen el manguito rotador, con el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el redondo menor y el músculo subescapular. A continuación, una breve imagen que muestra los movimientos que hace el hombro. Como ven, hace flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa gracias a la conjugación de diferentes músculos. Dentro de eso es lo que hablamos, el manguito rotador. Y en esta imagen tenemos el desglose de los diferentes movimientos del hombro y los músculos que participan en mayor o menor medida para la ejecución. Por ejemplo, tenemos en la abducción que participan el deltoides, el supraespinoso y el pectoral mayor. Son movimientos combinados. Para las patologías musculoesqueléticas de partes blandas, y la verdad que para todas las enfermedades nosotros tenemos que ejecutar este proceso diagnóstico que cuenta con participación principalmente de la anamnesis, el examen físico y la definición de qué estudios complementarios vamos a hacer. Como hablábamos en la introducción, en la patología de partes blandas, el diagnóstico principalmente es con anamnesis y examen físico. Algunas veces vamos a requerir estudio complementario. Con esto en mente, vamos a hablar del enfrentamiento del hombro doloroso. Lo que tenemos que descartar con la anamnesis es la historia de trauma. Y podríamos, en el caso de que haya historia de trauma, realizar una radiografía que podría mostrar, por ejemplo, una fractura de clavícula, de húmero proximal o una disyunción acromioclavicular. Tenemos que tratar de diferenciar también en la anamnesis si el dolor es referido o es articular propiamente. Por ejemplo, ¿qué puede dar dolor en el hombro? Ustedes van a saber mejor que yo. El dolor de origen referido al hombro puede ser, por ejemplo, manifestación de un síndrome coronario agudo o puede tener origen intraabdominal, un absceso hepático, un embarazo ectópico roto, tubárico roto, por ejemplo. Y luego, cuando ya estamos de acuerdo con que el compromiso es del hombro propiamente tal, tenemos que diferenciar si es articular o es periarticular.
Justamente para ayudarnos a diferenciar de compromiso articular o periarticular es que hay diferentes pruebas del examen físico, test que uno hace en el examen físico. En el examen físico, recordamos solamente, es muy importante hacer inspección, palpación y luego entonces tenemos estas pruebas que son más específicas para probar la función de diferentes músculos. Se las dejo aquí, yo sé que la han hablado antes, así que se las quería dejar ahí a modo de recordatorio. Como causa de hombro doloroso, sin duda que la patología del manguito rotador es la más frecuente. Esta agrupa tres fenómenos. Uno es el síndrome del pensamiento, donde hay pinzamiento de la bursa subacromial. Está la tendinopatía, es decir, los tendones en este caso son los que sufren y puede ser con o sin cristales, y ya en un punto donde esta tendinopatía llega a la lesión del tendón mismo, que es la rotura que puede ser completa o incompleta de todo el espesor o de una parte del tendón. ¿Ya? Estas son las más frecuentes dentro del manguito rotador. Quise ponerles ahí entre asterisco otra tipo de patología que es la capsulitis adhesiva, que también es muy frecuente, en la que todo el rango articular está limitado porque de alguna u otra manera la cápsula articular se pone rígida y se inflama. ¿Ya? Esta es otra de las patologías entonces frecuentes que dan hombro doloroso. Y en esta imagen es una imagen ecográfica donde vemos el tendón del supraespinoso que está lesionado, ¿cierto? Ahí en la flecha sólida muestra que está interrumpido el tendón porque está roto. Esto no siempre tiene resolución quirúrgica. Ya es importante evaluarlo globalmente, hacer unas buenas quines y luego decidir cuál va a ser la conducta. Y al respecto del manejo, luego de hacer nuestra anamnesis, nuestro examen físico, nuestras pruebas especiales, vamos a determinar si es que es necesario hacer imágenes para confirmar el diagnóstico. Esta podría ser una radiografía, una ecografía o resonancia magnética. ¿Ya? Cada una tiene su rol y tiene una indicación específica. No significa que la resonancia magnética va a ser mejor y más precisa necesariamente de entrada, ¿sí? Cada una tiene un rol determinado. Y luego, paralelo, vamos a hacer el manejo del dolor, que es lo que principalmente aqueja al paciente. Para esto vamos a tener alternativas, los antiinflamatorios y las infiltraciones con corticoides, por ejemplo. En general, la kinesioterapia es nuestra gran aliada, uno teniendo claridad más o menos con las pruebas que hicimos, si hicimos pruebas complementarias o nos quedamos con el examen físico, cuál es principalmente el músculo, el tendón, la bursitis, lo que está inflamando y afectando el hombro, y uno le pide al kinesiólogo que haga sesiones de, fisioterapia, es decir, que con sus herramientas alivie el dolor del paciente y que haga ejercicios también. Ejercicios para mejorar la postura, ejercicios para mejorar la elongación, la fuerza del músculo, para proteger esta articulación. En casos refractarios o que hay evidencia de rotura, que dijimos que vamos a evaluar con diferentes factores si es que es necesario o no la cirugía, los podemos derivar al traumatólogo. Pasando entonces a nuestra segunda patología de partes blandas, vamos a hablar de la epicondilitis. La epicondilitis es una patología en la que el paciente lo que refiere es dolor en el codo. Esto puede ser hacia lateral o puede ser hacia medial. Es más frecuente la epicondilitis externa, donde tienen que ver, están involucrados los músculos que se encargan de la extensión de la muñeca y de la supinación. Como decíamos, en la epicondilitis hay dolor en la cara lateral o medial del codo. Suele haber dolor con la extensión o con la flexión de la muñeca contra resistencia. Con codo en extensión, ¿sí? Uno le pide al paciente que extienda el codo y lo hace flectar o extender la muñeca contra resistencia del operador, y frente a eso va a presentar dolor. Si es lateral, le llamamos también el codo del tenista, y hacia medial el codo del golfista. A propósito del dolor en la cara lateral, que es el codo del tenista, ahora con esto del aumento de jugar pádel, se han visto aumento de la frecuencia de este dolor, ¿sí? Del epicondilitis externa. El manejo va a ser, como dijimos, como pilar la analgesia. Esto va a ser con antiinflamatorios orales o tópicos, y también se puede infiltrar. Tiene un rol acá el uso de órtesis, ¿sí? Que son ciertos aparatos que nos ayudan entonces a moderar el dolor. Por ejemplo, hay uno que se llama brace, que es una férula que se usa en el tercio proximal del antebrazo
y que hace que disminuya la fuerza de contracción de los extensores de las muñecas al llegar al codo en la región lateral. Entonces como que aprieta y de alguna manera disminuye la tensión y la fuerza con la que llega este movimiento hacia el codo. También la kinesioterapia, dijimos que era nuestra aliada. Acá le vamos a pedir también que haga fisioterapia y que nos ayude en los ejercicios de la muñeca. Vamos a hacer modificación de las actividades cuando es la causa o uno identifica que puede ser de las causas repetidas, que son las que producen el dolor. Y la cirugía es solo aquí, solo en casos refractarios. Vamos a hablar ahora del dolor en la región lateral del fémur, que es el dolor del trocánter mayor. Tenemos acá una linda imagen del nete, ¿cierto?, de los músculos de la cadera en la visión posterior, y podemos mirar acá que en el trocánter mayor del fémur se inserta una gran cantidad de músculos con diferentes funciones complejas y que están involucradas entonces en este síndrome. El síndrome de dolor trocánter mayor tiene que ver principalmente con la tendinopatía del glúteo medio y menor, con compromiso variable de la bursa trocantérica. Antes, los pacientes y los médicos llamábamos bursitis trocantérica como a este dolor que estaba en el trocánter mayor, y con el paso de los años hemos descubierto que lo que subyace patológicamente en realidad es inflamación del tendón del glúteo medio y menor al llegar al trocánter, y que puede haber o no inflamación de la bursa de forma secundaria. Dentro de los factores de riesgo, es más frecuente en las mujeres de sexo femenino, obesas, con gonalgia, y que estén en mal estado físico, ¿sí? Se asocia entonces a dolor en la banda iliotibial y también al lumbago. La clínica es el dolor en la cara lateral de la cadera. Es principalmente, lo refieren los pacientes cuando se apoyan hacia el lado afectado. Dicen, doctora, no me puedo dormir acostada hacia el lado derecho o al lado izquierdo. Y también les duele cuando se palpan. No está de más, ¿cierto?, recordar que cuando el paciente dice que le duele la cadera, es como vago, que le duele toda la región de la pelvis, y uno tiene que tratar de diferenciar si es dolor del trocánter mayor o es una coxalgia propiamente tal, que es el dolor de la articulación de la cadera, y que suele ser más en la ingle y más difuso que este dolor que es específico en la región lateral y que cuando uno toca el dolor se reproduce. ¿Cuándo vamos a pedir imágenes? Cuando el diagnóstico es poco claro, ¿sí? Y ahí que podemos pedir de entrada una radiografía. Yo les dije que la radiografía tenía su rol. Y esto nos permite evaluar la presencia de otras patologías, por ejemplo, que es muy frecuente, una artrosis de cadera. Y según la duda que nos quede, podemos pedir una ecografía que nos ayuda a ver la tendinopatía del glúteo medio menor, y la resonancia magnética, que tiene su rol, por ejemplo, si pensamos que hay alguna patología intraarticular, por ejemplo, una lesión del labrum. Al respecto del manejo, nuevamente analgesia, que puede ser con AINES o infiltración de corticoides, ojalá guiado bajo eco. La kinesioterapia nuevamente es nuestra gran amiga. En este caso, nosotros le decimos al kinesiólogo qué es lo que pensamos que tiene, que podrían ser los músculos involucrados, le pedimos que le haga fisioterapia, que yo sea que puede ser el uso de TENS, de Carlon local, de masoterapia, que vaya liberando los nudos musculares que se asocian en toda la banda iliotibial, en la región glútea, y le pedimos que nos haga también ejercicios. Es súper importante hacer ejercicios de elongación, de contracción, fortalecer también algo que nosotros llamamos core, que es como abdomen y región lumbar baja, que eso le va a dar estabilidad a la pelvis y ir corrigiendo estos fenómenos que producen el dolor en el trocánter mayor. Y por último, vamos a hablar de la fascitis plantar, que también es una patología musculoesquelética de partes blandas frecuente. Esta es nuestra fascia plantar. Nuevamente Nete nos ayuda a recordar que es esta estructura que le da soporte hacia longitudinal a la planta del pie, que permite mantener estabilidad en los arcos transverso y longitudinal, y es tan importante en la pisada. Va desde el talón hacia entonces la región metatarsiana y se inserta en los dedos. La fascitis plantar entonces es esta patología donde los factores de riesgo son la obesidad, la bipedestación o saltos prolongados, alteraciones mecánicas del pie, por ejemplo el pie plano, y la dorsiflexión del pie disminuida, por ejemplo por el uso de zapatos inadecuados.
como los tacos, ¿sí? Cuando los tacos en general son sobre 3 centímetros, se asocia a más dolor en el pie. La clínica es el dolor en el talón que empeora al iniciar la marcha. Típicamente te dicen que al despertarse, al poner los pies luego de estar acostado, bajarse de la cama, sienten gran dolor. Les puede doler a lo largo de toda la fascia plantar, pero principalmente duele en el sitio de inserción, ¿sí? En la región del talón. El manejo, también Kine nos ayuda, también le pedimos fisioterapia, manejo de calor, o sea, con calor, alternar calor y frío local. Y acá están muy usados los ejercicios de elongación de la planta del pie, que se pueden hacer con diferentes herramientas. Se usan pelotas o se usan a veces botellas, uno les pide que usen botellas y que vayan relajando entonces la planta del pie. Uno les sugiere también que limiten el sobreuso entonces cuando hacen movimientos repetitivos, prolongados, que empiecen a usar calzados adecuados, y se pueden usar también el uso de plantillas o taloneras y algunas taloneras que liberan un poco la presión en el centro del talón. Eso, como les decía, hay hartas patologías más de partes blandas, pero estas en general son las más frecuentes, las primeras razones por las que los pacientes consultan. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al mail que dejé a continuación.